senador Darío Monjes. Senador, te escuchamos. Bueno, antes que nada, hay que reconocer que en el conjunto hay cajas que, es cierto, están financiando la y esa es una preocupación que venimos sosteniendo hace buen tiempo, que hace un horizonte no muy lejano que perjudicaría a todos, en razón de que los pasivos van siendo insuficientemente perjudicados, porque el financiamiento no tienen, y hay sectores como educación y otros sectores que hacen que la caja sea deficitaria, pero eso es una responsabilidad y una competencia de análisis de tomar la decisión, ya sea por un proyecto de ley generado en el ámbito legislativo, como también tiene que ser una preocupación del Ministerio de Hacienda, como siendo responsable de cumplir el compromiso con los pasivos que en su momento han aportado, y amerita que sea precautelado ese interés que legítimamente le corresponde por haber cumplido con las disposiciones, con las expectativas de que en el futuro ellos no tengan una amenaza como hoy día se siente sobre los pasivos. Es cierto que también en un futuro cercano habrán jubilados con una remuneración muy superior, pero eso tiene que ser abordado desde una perspectiva universal, a los efectos de precautelar a quienes aportan, y también de que haya una inequidad en el abordaje. Hoy día que está generando una preocupación. Día pasado también he conversado con la doctora Casilda, que tiene un estudio muy importante, un cálculo actuarial muy importante de cómo se está financiando la caja, y que hay un sector deficitario importante que amerita en el menor tiempo posible encontrar una solución, y eso tendríamos que hacerlo con el Ministerio de Hacienda, que es el responsable principal. Y estaba escuchando atentamente el titular de la Cámara de Senadores, Óscar Cachito Salomón. Buenos días. Buenos días. Aquí está Jorge Ramírez. Presidente, gran honra, presidente, su llamado. Ya estamos quejando, ¿no? Porque resulta que nosotros nuestra jubilación no responde, a más días se va bajando, y entonces las necesidades no podemos financiar, presidente. Y como la Constitución ampara, porque quiere que todos los jubilados vayan manteniendo un nivel relativo de acuerdo a los aumentos que se dan a los activos. Entonces estamos reclamando eso. Con justa razón, Jorge, con justa razón. Es una deuda del Estado. Cierto. El propio Estado reconoce. Lastimosamente el presidente también lo reconoce, Cachito. El presidente ¿sí? Dice que tiene que dar, porque le hicimos firmar un documento donde se comprometía, y dice, él protesta, tengo que firmar un documento cuando es mi obligación, dice. Pero no, en su campaña él había anunciado trabajar con ustedes en la actualización. Exacto, esa es la actualización. Y sí. También la otra cuestión que es fundamental es recuperar un poquito la situación como si fuera que ustedes siguen activos, porque al pasar a jubilados pierden un montón de cuestiones que lo habían ganado. El valor, sí, cierto. De derechos que habían ganado durante la etapa activa. Así mismo. De una buena vez empecemos a trabajar en esto. Porque, presidente, nosotros no queremos la equiparación, no, eso no nos corresponde. Actualización, no. Por eso dije actualización. Así mismo. Pues sobre todo es una cuestión de justicia. Como planteaba también el senador, agradecerle esa predisposición. Nosotros estamos abiertos a poder discutir alternativas. De hecho, como decía, nosotros estamos trabajando en una propuesta ya con una visión mucho más integral de todo el sistema, ¿verdad? Si bien hoy estamos discutiendo del sector o del programa contributivo civil y puntualmente de la administración pública, yo creo que no es, o tenemos que tener esa mirada integral, por lo menos nosotros desde el Ministerio de Hacienda y también el Congreso Nacional, porque hay una situación muy delicada. Si bien hay sectores, como bien se dijo, que hoy están con superávit, hay otros sectores que ya tienen déficit sumamente importante. Entonces creemos que esta es una oportunidad para discutir todas estas cuestiones. Como decía, nosotros entendemos que hay serios cuestionamientos al mecanismo de actualización que establece la ley 2345 y su modificatoria, y esta es una ley que trata de plantear una alternativa en esa línea, pero creemos que deberíamos encontrar un término medio que finalmente permita que los sectores puedan ser actualizados en base a lo que establece la Constitución, y finalmente también lograr una cierta sostenibilidad de la caja fiscal en su conjunto. Así que cuando quiera, senador, nosotros podemos ir a su oficina y mostrarle cuál es la propuesta que nosotros estamos trabajando, y que, como decía, se está dando en un marco de conversaciones con los distintos actores que hoy forman parte de todo el sistema de jubilaciones. Solo eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Tiene la palabra el senador Amado Florentín.
Gracias, presidente. Buen día al ministro. Autorizamos a los representantes de los gremios de jubilados, a los colegas. Yo escuché atentamente la exposición del proyectista, también la respuesta del ministro y las representantes del gremio de jubilados. En una parte, la doctora plantea de que el planteamiento presentado en resumen, el planteamiento presentado como modificación por el senador Arévalos es lo que ellos mismos pasaron como propuesta y le solicita al ministro de Hacienda trabajar sobre ese proyecto. Si ese es el espíritu, y escuchando a todas las partes, creo que este punto deberíamos aplazar y que darle un tiempo suficiente para que exista un trabajo coordinado entre el proyectista, el gremio de jubilados y el Ministerio de Hacienda, de tal forma a ver si pueden llegar a puntos de acuerdo o a un producto en común para que nosotros podamos dictaminar responsablemente y aprobar. Creo que todos estamos de acuerdo que se debería dar por lo menos alguna posibilidad a la gente que hoy están percibiendo muy poco como jubilación, pero sería bueno que ese producto final sea de un amplio debate entre los sectores y que nosotros podamos tener la seguridad para aprobar. Por lo menos esa es mi visión. Ni siquiera hago como un planteamiento de aplazamiento, sino sencillamente eso es lo que yo escuché. Es un resumen. Y si es así, sería importante que el propio proyectista nos plantee qué tiempo necesita para llegar a este punto en común. Gracias. Muchas gracias, senador. Tiene la palabra el senador Estefan Rasmussen. Gracias, presidente. Un saludo también a todos los invitados presentes y también presentes de manera virtual. Bueno, en el mismo sentido que el senador Florentín, yo creo que todos somos conscientes de la realidad de que por un lado hay una inequidad, injusticia, superávit que están cubriendo déficit y por otro lado tenemos un problema enorme que es la caja fiscal, ¿verdad? Yo creo que todos somos también conscientes de eso. No sé si será este proyecto o serán otros o será la mesa que comentó el ministro que están trabajando, pero es un tema que necesariamente tenemos que abordar entre todos, ¿verdad? Porque solucionar en parte el problema va a crear más problemas en la otra parte, digamos, ¿verdad? Entonces yo creo que es un tema que tenemos que conversar entre todos los sectores involucrados, digo, y nosotros desde el cuerpo legislativo, porque necesariamente a las resultas de la discusión necesariamente van a haber modificaciones en las leyes. Y como todos sabemos también, como dijo muy bien la doctora, la caja fiscal es un abstracto realmente, ¿verdad? Existen, entiendo que son 6 cajas, pero como un todo, cada año y cada mes que pasa, la bomba se está agrandando para todos, ¿verdad? Para todos digo porque finalmente, si no se aborda el problema de fondo, obviamente el riesgo que pase lo que pasó hace 20, 22 años, que se retrase el pago de jubilaciones y demás, puede tener una repercusión mucho más negativa, ¿verdad? Porque obviamente los jubilados seguramente están en una situación de mayor vulnerabilidad, entonces eso hay que evitar, pero para evitar eso tenemos que conversar y buscar soluciones de consenso, probablemente soluciones no fáciles, pero por lo menos mi postura es que tenemos que conversar entre todos y buscar soluciones por lo menos parciales y ir solucionando el problema por lo menos de a poco, ¿verdad? Entonces este proyecto de ley en particular forma parte, entre comillas, del problema y también de la solución, pero yo creo que el problema es mucho mayor, ¿verdad? Entonces yo también acompaño específicamente hace una moción de postergación, seguramente el proyectista nos dirá si ponemos fecha o no ponemos fecha, pero sería muy oportuno tomar este proyecto de ley y otros para comenzar a buscar soluciones, ¿verdad? El año pasado el déficit, me corregirá el ministro, estaba cerca de los 180 millones de dólares, este año creo que ya está en 223, y todo esto se está cubriendo a través de impuestos, ¿verdad? De todos los ciudadanos, ¿verdad? Entonces esa es otra pregunta también que nos tenemos que hacer, si realmente se tiene que cubrir a través de impuestos o no se tiene que cubrir a través de impuestos, ¿verdad? Porque finalmente la caja es una caja de matriz solidaria, que finalmente no está funcionando como tal, ¿verdad? Al tener un déficit tan grande no está funcionando como tal. Entonces, si es que efectivamente se va a cubrir con impuestos, y bueno, pongamos una ley que se va a cubrir con impuestos hasta X monto, hasta X% de déficit, pero esto de tratar de tapar el sol con el dedo me parece que es lo más peligroso, ¿verdad? Entonces, por lo menos mi parte, presidente, también para acompañar la postergación y tratar de abordar el tema y de ir a la vez, de ir respondiendo en necesidades y demandas válidas de ciertos sectores, también buscar soluciones por lo menos parciales para
en un mediano plazo poder solucionar de manera sostenible este problema. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Viceministro Haas, para una consideración final. Gracias, senador. Para cerrar, nomás, yo creo que fue un buen inicio de reunión. Escuchamos prácticamente a todos los sectores presentes. Yo tomé nota prácticamente de todo. Y tal vez como una propuesta de hoja de ruta, senador, para las próximas reuniones, podríamos ir poniendo determinados temas, así como mencionaste, ¿verdad? E ir poniéndonos de acuerdo, si se puede discutir los mismos. Yo después de escuchar a todos los sectores, yo creo que ya hay temas en los cuales yo creo que podemos ir poniéndonos de acuerdo. Por ejemplo, el tema de la jubilación mínima. Esto es realmente algo que también fue una iniciativa propia del Ministerio de Hacienda. Sé que el proyecto de ley actual del senador Arévalo menciona el 75% del salario mínimo, hoy está en el 40%. Esto es algo a lo que nosotros estamos dispuestos a discutir y es algo con lo que, digamos, la administración puede lidiar. Así que podríamos poner como un tema específico para la próxima reunión, quedar de acuerdo en cuánto podríamos fijar la jubilación mínima, ¿verdad? Yo creo que ese sí es un tema, digámosle, urgente y puntual, porque como se mencionó acá, hay jubilados que hoy están con un salario de 800, 900 mil guaraníes que no alcanza para nada, ¿verdad? Entonces, como punto eso, y también tal vez definir lo de la actualización, ¿verdad? Ya que hasta hoy en día se escuchaban como voces dispares, ¿verdad? Empecémoslo desde la Constitución, que ya dijo la Corte en el 2007, que entiende cada sector por actualización, si vamos a hacer por la variación del salario mínimo. Entonces, presentar propuestas, inclusive redacciones, ¿verdad? Y discutir sobre eso. Entonces, los puntos que vamos poniéndonos de acuerdo, ya cerramos, ¿verdad? Entonces, vamos acabando los puntos de una propuesta, senador, ¿verdad? Así que, de nuevo, muchas gracias por la atención y la participación. Buen día, presidenta. Muy buenos días para todos los colegas. Presidenta, la semana pasada, el senador Monge planteó el proyecto que había presentado, que es sobre el proyecto de actualización de haberes jubilatorios de los funcionarios públicos. Realmente en la Comisión de Hacienda nosotros yo había planteado que sea por 15 días, entonces no sé por qué se planteó sin edie, pero lo que quiero es en este momento plantear que se pueda hacer el tratamiento dentro de 15 días. Creo que es importante, presidenta, y más todavía que el día de ayer nomás un jubilado del sector público fallecía a través de un infarto. El licenciado Chiche Barbosa, que falleció el día de ayer, y realmente esta gente hace tiempo que está esperando que este proyecto se apruebe, presidenta. Realmente es de estricta justicia, más todavía que en la Constitución está establecido, en su artículo 103, la actualización que se tiene que dar a los funcionarios públicos. Entonces, presidenta, quiero plantear que dentro de 15 días podamos tratar el proyecto. Yo ya tengo un dictamen que voy a plantear en la Comisión de Hacienda esta semana. Y presidente, pedirle que dentro de 15 días se haga el tratamiento del proyecto de actualización de haberes de jubilados del sector público. Gracias, señor senador. Yo estoy de acuerdo con Martín Arévalo. Urgente tenemos que actualizarle a esos que ganan 1.500.000. Por favor, en una escala, en un cuadro, en un reconocimiento por antigüedad, por edades del jubilado. Esto requiere un análisis mucho más fino. Si vamos a hablar de justicia, esto, compañeros, requiere una mesa técnica y un análisis de fondo, sector por sector. Porque hay mucha inequidad al interior de los propios sectores. Y esa masa de gente que tiene tan bajo ingreso, con ellos tenemos que tomar a lo mejor unas medidas más urgentes. Eso se requiere calzar, el Estado tiene que asumir su parte, necesitamos sentarnos a hacer una ingeniería, a revisar con sentido de justicia por dónde vamos a comenzar y a hacer gradualmente en un proceso por escalas esa actualización. Necesitamos trabajar de fondo esto. Yo estoy de acuerdo y aplaudo el afán de justicia que hay en esto. Compañeros, porque cuando el ser humano se vuelve mucho más vulnerable en la tercera edad y ya muchos en la ancianidad, es donde justamente esa seguridad social del Estado la que le permite sostenerse. Y muchos eso no están teniendo. Y yo entiendo y me parece muy justificado el reclamo. Y sobre todo me parece muy justificado el reclamo de los jubilados de la administración pública que siendo su caja superavitaria tengan gente jubilada con tan magros montos. Que se jubilaron con 1.400.000. Y me decían en Hacienda, pero hoy todo el mundo se jubila con 4 millones. Perfecto, hoy es diferente. A los que se acaban de jubilar, a ellos démosle otro trato. Pero a esos que más necesitan, miremos en un cuadro, en una escala, por tamaño del déficit y hagamos un estudio mucho más de fondo de toda la estructura de la caja fiscal. Podemos aumentar, podemos revisar, pero veamos un concepto de justicia universal como principio para ajustar esto, porque tienen razón los jubilados de la administración pública que ganan tan poco y su caja tiene esa cantidad de superávit.
Esto, compañeros, requiere una mesa técnica con Hacienda, con gente entendida y una revisión serena si queremos poner justicia. Por esto, sin desmeritar ninguno de los argumentos del proyectista, ni desmeritar las palabras de quienes se han opuesto porque consideran que hay cuestiones de fondo que hay que revisar, quiero proponer a la Cámara conformar una mesa técnica y tomarnos el tiempo para hacer justicia. Porque si esto sacamos así, va a ser una ley que va a profundizar la inequidad. Muchas gracias, compañeros. A usted, señora senadora. Yo creo que hace falta precisión y hace falta hablar con la verdad. Por otra parte, como legisladora, y todos nosotros como legisladores, cuando vamos a abordar un tema que hace a la economía del Estado, tenemos que hablar con los autores. ¿Cómo va a estar de espalda el Ministerio de Hacienda? Y Martín, se le convoca, la comisión le tiene que convocar, los ministros tienen la obligación de venir. La comisión le tiene que convocar, tienen que venir todos los ministros que son convocados, esa es una obligación de ellos. Porque aquí tenemos informaciones inexactas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Aparte está toda esta cuestión, acuérdense de la matriz salarial. Es decir, en este minuto, si nosotros vamos a hacer una actualización, hay gente que al unificar todos los beneficios, etcétera, 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 de la famosa matriz salarial, evidentemente su sueldo base, que ya está consolidado con todo eso, es mucho mayor. Presidente, yo creo de verdad que no se puede, no sé si no se puede tratar, es la palabra, no le quiero, porque sí es cierto lo que dijo el senador Arévalo. Él presentó esto hace 2 años, creo, Martín, hace 2 o 3 años. Y yo creo que más allá de los titulares de la prensa, tenemos que discutir seriamente el tema. A mí me da cuando miro los cuadros que envió Hacienda, que pueden ser ciertos o pueden ser no ciertos, allá podemos, y la interpretación y los fallos que ellos envían de la interpretación que hace la Corte con respecto a la palabra equiparación y con respecto a la palabra nivelación, ¿verdad? Entonces uno se queda ahí con la duda, a ver, ¿qué es lo que quiere? Porque acá yo les puedo leer, están todos los fallos, el Ministerio de Hacienda, por supuesto, te envía los fallos de la Corte, ¿verdad? Donde hacen esa diferencia de definición, de actualización con el IPC o de equiparación. Ahí es que ellos te hacen toda una cuestión e incluso te dan los nombres, los números de las sentencias, ¿verdad? ¿Eso es cierto o no? ¿Verdad? Existe, bueno, la Corte dice que no, ¿verdad? La Corte dice que la Constitución dice, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? Actualización no es igual a equiparación, ¿verdad? Ahí la actualización es con respecto al IPC, la equiparación es con respecto al salario del activo. Ahí ellos hacen toda una diferencia y después ya te ponen todos los cuadros y te dicen lo que sabemos, cuál es superavitario, cuál es, cuánto costaría, y ahí te le sale unos 300, en algunos casos sale 227 millones de dólares el primer año, en otros sale, depende del cuadro, van haciendo diferentes proyecciones, pero lo cierto es que, si bien es cierto lo que dice Martín, a ver un poco, no es de fuente 10, dice él, sí, es de fuente 30, pero le vamos a tocar, ¿verdad?, a las cajas, entre comillas, superavitarias, en este momento, para cubrir esto de equiparación, nivelación, llámenle como quiera, ¿verdad? X, ¿verdad? Le vamos a cubrir, y todos sabemos que el Tesoro también está ya cubriendo una parte del agujero. Presidente, hasta ahí llego, nosotros por lo menos vamos a votar por la postergación, aunque sea de una semana, ¿verdad? Y que nos traigan, y no sé, es algo que el senador Martín Arévalos, y entonces que se muestre, que yo le pediría al presidente de la Comisión de Hacienda, o a, no sé, o a Estefan también, que creo que habló primero, ¿verdad?, que muestren los cuadros, el de Hacienda y el senador Martín Arévalos también, porque el grupo técnico de los funcionarios que están pidiendo, estos son técnicos, ¿eh? Muchos de ellos son funcionarios de Hacienda, muchos de ellos son, o sea, y con eso yo quiero decir que entienden, para que entiendan muy bien. Ellos por favor, hay una moción de orden de por medio. Bueno, que se vote entonces, bueno, ya que hay una moción de orden, que se vote entonces, gracias. Gracias. Todos esos datos tengo. Lastimosamente que el Ministerio de Hacienda sigue bicicleteando con la plata de ustedes. Por eso está mal informando. Proyecto por 90 días. Vamos a seguir insistiendo porque algunos decían que me iba a retirar el proyecto. Cuando tomo una posición y sobre todo compromiso con la gente, voy a continuar de forma transparente y sobre todo voy a seguir luchando. Había prometido en campaña Marito, recuerdo un discurso muy sonado. Qué triste que venga a prometerle algo que está en la propia Constitución, decía, cuando hablaba de la equiparación de los jubilados. Y no sabes cómo están haciendo lo imposible para atajar, pues yo estoy defendiendo. Sí. Pues yo presenté el proyecto trabajando justamente con todos estos diferentes gremios, sí, que
están pidiendo, por favor, que se cumpla la Constitución. En la Constitución, en el artículo 103 está que la jubilación, o sea, la actualización tiene que ser similar a los que están en forma permanente. Claro. O sea, le corresponde. Y el dinero que ellos tienen guardado en el Banco Central, y solamente en intereses ellos cubren toda esa actualización. Pero sin embargo, desde el Ministerio de Hacienda dicen no, va a quebrar, va esto, va lo otro. ¿Para qué? Porque no quieren utilizar, porque ese dinero ellos utilizan para bicicletear todos los déficits que tienen el gobierno. ¿El peor ministro de Marito cuál es?